unidad es muy importante, y yo creo que la unidad no está, por lo que veo, hay muchas tensiones al interior de la coalición. No, hoy sacar los pies del plato es ir a perder la elección. Hay muchas tensiones, honestamente. Hay tensiones, y está bien que así sea. Está bien. Lo que pasó ayer con Milagro Sala, empezando por el fallo de la Corte y terminando por el tuit del gobernador Morales en alusión a Horacio Verdisky. O sea, lo que pasó ayer con Milagro Sala, si no genera tensión hacia adentro de la coalición de gobierno. Pero bueno, confiemos en la autodepuración de la justicia, que Santi está trabajando en eso. Confiemos en que no estaría pasando, confiemos en que Irursun vaya a hacer yoga, que Lorenzetti haga terapia. Perdón, me impresiona la interpretación que hace el gobierno. El gobierno ayer salió a interpretar el fallo de la Corte como un mensaje a Alberto. Dijo, no, como Alberto el fin de semana criticó a los jueces de la Corte y dijo que ya no eran prestigiosos, la Corte le respondió fallando o ratificando la condena de Milagro Sala. Yo no veo al presidente preocupado por la situación de Milagro Sala, la verdad. Se preocupó en aquella oportunidad que la visitó, pero la verdad que no la fue a ver nunca como presidente. Por eso, como presidente, yo no lo veo preocupado. O sea, públicamente, no voy a decir algo, sí, voy a está mal repetir algo, presa, si es incómodo para algunos, sí, les molesta, ya sí, saben, hay otras radios, sí, donde dicen otras cosas. Sí. Cuando Evo Morales fue a la frontera con su país, con Bolivia, para regresar, sí, en ese acto, fue un acto muy lindo emotivamente, sí, el presidente le prohibió a sus ministros participar de eso, y de hecho muchos ministros fueron y se quedaron en la puerta a averiguar las crónicas, sí, y se quedaron en la puerta. No entraron a la casa. No entraron a la casa bueno, él no la fue a visitar. Yo no entiendo cuál es la razón por la cual el presidente, cuando era un ciudadano a pie... No solamente eso, le pidieron a Evo que no vaya, Daniel. Bueno, le pidieron a Evo que no vaya, y fue. Evo fue. Tenía un compromiso personal. Evo fue. Fue Evo y fue alguno que otro más. Y después los ministros de este gobierno se quedaron en la puerta. Está bien, gesto político, está bien. Lo que digo es, sí, no se puede juntar legitimidad cuando Milagro Sala está detenida en la época de Macri, como hacía Alberto Fernández, que la fue a visitar, en un gesto que a nosotros nos conmovió. Fue el primer paso del regreso de Alberto Fernández a un acuerdo con Cristina Fernández. Bien. Primer paso público, porque, o sea, una gestualidad que debía ocurrir para que esa relación se aceitara. Es muy parecido a dejar las convicciones en la puerta de algún lado. Bueno, si Alberto Fernández tenía convicciones como para ir a ver a Milagro Sala, siendo presidente, esas convicciones, en mi opinión, para Alberto Fernández, si escucha este programa dirá, mirá, yo hago lo que se me place, lo cual está bien, está perfecto, pero como bien, él no está en representación de sí mismo, sino está en representación de una fuerza política, entre los cuales está su votante, entre los cuales me encuentro yo como ciudadano. Sí. No me siento interpretado, la verdad es esa. Pero bueno, vamos a esperar. Sí, bueno, hay que esperar. En el mientras tanto lleva 5 años presa, Milagro. Bien. No parece, al final no fue una opción superadora, entonces lo de Perotti. No, este modelo de no hacer nada, digamos, con Vicentín, no pareció ser una opción superadora. Porque por lo que cuenta Lozano... Depende para quién. Bueno, para los intereses de las mayorías populares, se supone, ¿no? Por lo menos para los intereses del Banco Nación, que es el banco de todos nosotros. Bueno, por eso, no parece ser una opción superadora. Por lo que cuenta Claudio Lozano, ¿no? O sea, acelera el proceso de vaciamiento, se extranjerizan los activos y quedan las deudas. Para el Banco Nación no es una opción superadora. Podemos decir, el otro día me lo contaba alguien, a ver, podemos decir que lo de Vicentín era un proyecto, una empresa de Macri. Empecemos sí, fue uno de los grandes financistas. El crecimiento que tuvo Vicentín en los 4 años de macrismo, sobre todo por la diversificación en las inversiones. Sí, diversificación, por el crecimiento que tenía, parecía ser que iba por el lugar de Aceitera General Dehesa, por ejemplo. Pareciera ser, ¿no? Que pertenecía, que tiene otra terminal. De alguna manera iba en ese sentido. Todo indicaba que iba en ese sentido. Financiándose, apalancándose con los créditos públicos del Banco Nación. ¿Eso entra en crisis cuándo?
bueno, 2015 queda... No, perdón, 2019 entra en crisis en agosto del 2019 con el ASPASO. El ASPASO... La crisis... Ellos pensaban que ganaban. La crisis Macri, venía... A ver, el tema es que venían refinanciándole hace tiempo, dejan de refinanciarle la deuda y ahí entra... En las PASO, con el resultado de las PASO, que es un resultado unívoco, taxativo, con el resultado de las PASO... Se termina el refinanciamiento. El plan... a ver, esto, en mi opinión, esto hay que entender para caracterizar el tema. Pero lógico, se termina el plan porque se termina el gobierno, era un plan de gobierno. Pero el plan era, un plan de grupo económico. Hay empresas, hoy, este es un tema muy incómodo para decirlo, hay empresas hoy que las controla Macri. Sí, claro. O sea, Macri es un grupo económico. Mauricio Macri no es una figura política. Siempre lo sigue siendo. Sí, claro. Controla autopista, controla empresa de energía. Sí. Fue un tipo de capitalismo de Estado privatizado, digamos. O sea, la idea con Vicentini iba en ese sentido. Es anabolizar la empresa, hacerla crecer la empresa, como creció de un modo desproporcionado. Era una empresa grande, pero... pero estafando al Estado, Daniel, ¿eh? Sí, también, no, financiado con dinero público. Por eso es gravísimo lo que ha pasado con... Y eludiendo impuestos y contrabandeando, sí, o sea, claramente. Todo eso así, claro. Y acá el tema de fondo es que la misma discusión que nosotros tenemos con Martín Guzmán, que me encantaría conversar con Martín Guzmán, ¿no? Sí. Que Martín Guzmán está bien... Martín Guzmán dice que el Fondo Monetario... Está perfecto lo que dice Martín Guzmán. No sé si nos va a atender porque ahora es la estrella. Ayer fue elegido como la estrella central. Al final del día, la plata que le vamos a pagar al fondo, en lo que la narrativa oficialista, porque hay muchos periodistas oficialistas, claro. Hay muchos que se suman a la narrativa oficialista, nos van a hacer creer que es un buen acuerdo con el fondo. Y la verdad que vamos a pagar la plata que un crédito que se negoció en apenas 3 semanas, y eso lo vamos a pagar con jubilaciones. Nuestra jubilación va a ser mala. Pero el propio Guzmán dijo para qué se usa esa plata en el intercambio que tuvo con Bonelli. Sí, pero ¿cuál es la responsabilidad política y la responsabilidad judicial de eso? El propio ministro de Economía, en el diálogo con Bonelli, muy celebrado por la militancia del Frente de Está Todos, perfecto eso. Yo también el propio Guzmán reconoce que el gobierno sabe que la plata que está refinanciando y que vamos a pagar todos fue un latrocinio. ¿Y cuál es la responsabilidad política de eso? No sé, hasta ahora yo escuché una descripción. ¿Cuál es la responsabilidad política de eso? Porque la verdad es que lo que está negociando Guzmán es que nosotros paguemos la deuda esa. O sea, que el propio Guzmán dijo que eso fue un fraude. No sé si utilizó la palabra fraude. En la charla con Bonelli ¿utilizó la palabra fraude? No, dijo, ¿para qué se usa esa plata? Viste que en el intercambio Bonelli termina reconociendo que se usó para la fuga. El presidente de la Nación, vamos a poner al presidente y vamos a poner a Guzmán. A ver. Porque para comentar la realidad, como hace Guzmán, o como hizo el presidente durante el debate, estamos nosotros, los comentaristas, que no tenemos, los comentaristas, yo soy un comentarista radial, no tengo responsabilidad. No voy a negociar con el fondo y demás. No tengo, mis decisiones no afectan. Sería, vamos con Fabregat. Mis decisiones no afectan a terceros. No. En cambio, lo que la negociación que está llevando adelante Guzmán, el 3+10, el 3 de gracia, que es la anestesia, acordate de este concepto. La anestesia. Nos están dando la anestesia. Nos están diciendo que durante 3 o 4 años no pagué. Era anestesia. No duele el pinchazo. Era anestesia. Eso sí, tenés garantizado el control político de la Argentina por los próximos 20 años. Tenés garantizado el control político de la Argentina. Sí, porque el acuerdo, por los próximos 20 años. El acuerdo tiene cláusula de revisión de programas económicos. Y además está escrito, voy a decirle algo que es incómodo, pero está escrito que por el perfil de deuda agarrás y lo sumás, los acreedores externos, el Fondo Monetario, los acreedores privados entre privados y demás. Y en el 2025-2026 hay que renegociar la deuda o la Argentina se convierte en Corea del Sur. Son 100.000 millones de dólares. O en Italia, viste que Italia tiene, Italia se puede endeudar mucho porque exporta el 120% de su PBI, no es una cosa de loco. Sí. ¿No? Te estoy diciendo una barbaridad, una no, bueno, altos ratios de endeudamiento tienen países, Estados Unidos tiene altos ratios de endeudamiento. Sí, está bien, es Estados Unidos. Emite la moneda que se usa en el mundo para comerciar. Vamos a escuchar entonces al presidente de la Nación y vamos a escuchar a Martín Guzmán, el que ustedes quieran, en el orden que quieran, dale. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad.
En el gobierno hay una lucha entre aquellos que quieren hacer algo más o menos normal, resolver ahora el problema con el Fondo Monetario, pues viene el vencimiento del Club de París, y otros que dicen queremos volver a vivir con lo nuestro, pues no nos conviene hacer un acuerdo con el fondo este año, pues es un año electoral y van a pedir ajustes y vamos a perder la elección. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? 54.000. El gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, de los cuales 45.000. Sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45.000 millones de dólares. No quedó nada. Bueno, no. La pregunta, el diagnóstico que hace Martín Guzmán es brillante. Yo suscribo hasta las comas, es lo mismo que dijo el presidente. Sí. Cuando dijo que hay que averiguar dónde se fueron la plata, lo dijo además en el debate presidencial. Yo sé que es un tema que no se puede tocar, pero no hay ningún tipo, en serio lo digo, nosotros vamos a estar condicionados, digo, nosotros todos, o sea, la jubilación que vos vas a cobrar, que va a cobrar Eduardo, que va a cobrar los oyentes de este programa cuando les toque jubilarse, con el ajuste, el sistema educativo, el sistema de salud, la infraestructura, todo el condicionamiento, el condicionamiento de política exterior, el condicionamiento del tema de la hidrovía. ¿Vos pensás que en esta ida y vuelta que nos tiene acostumbrado Alberto Fernández, de que va para acá, de que va para allá, de que para mí es un tema de rumbo, no es un tema de velocidad? Para mí es un tema de rumbo. Con el tema de la hidrovía no tiene que ver con los acreedores externos. No, tiene que ver con los acreedores externos. Y tiene que ver con en las negociaciones donde él está buscando el apoyo de los países europeos en el Fondo Monetario, vos pensás que, che, escuchame, además te quería decir algo, ¿viste? Vos viste que esa hidrovía que está a punto de se vence la concesión, ¿vos pensás que no existe ese tipo de presiones? Sí, claro que sí. Bueno, vos pensás que no existe. A ver, la Argentina todavía pertenece al Grupo de Lima. Claro. ¿Cuál es el sentido de pertenecer al Grupo de Lima? Si le preocupa tanto a Felipe Solá y al presidente la situación en Venezuela, ¿por qué no ponen un embajador? Porque el Grupo de Lima es un grupo de presión contra Venezuela y entre otras decisiones políticas. ¿Pero por qué no pone un embajador en Venezuela? Porque el Grupo de Lima tomó la decisión de vaciar diplomáticamente su todos los condicionamientos que tienen que ver con dejar al país atado de manos. Bueno, con el endeudamiento. Pero yo lo que te quiero decir en relación a eso, Dani, que es algo que venimos comentando, es lo siguiente. Cuando vos planteas esto, y yo me anticipo a los mensajes que vamos a recibir seguramente hoy en el transcurso del día, cuando muchos oyentes se escuchen por Radio CUT, y nos digan, ¿pero qué querés? ¿Entrar en default? Si entramos en default, los que más sufren son los sectores más vulnerables, pues son los que pagan el costo de las restricciones económicas, porque un default implica restricciones económicas, no tenés acceso a crédito de ningún tipo, las empresas no tienen acceso a los créditos, no solamente el Estado. Entonces, la respuesta cuando viene así, y te pone también, por eso yo le preguntaba a Claudio Enrique por el lado del encierro en el cual, y cómo salir de ese encierro, que es, vos tuviste un gobierno que generó un condicionamiento político a través del endeudamiento, y vos podés ser rehén de ese condicionamiento, o vos podés rebelarte frente a ese condicionamiento y cambiar las condiciones por lo menos de encierro, cambiar las condiciones de encierro. En la situación no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Sabes cuál es el dato epifánico? Sí. El dato epifánico, el festejo de Luis Totó Caputo. Bueno, ayer cuando Totó Caputo. Dale. Cuando Totó Caputo festejó el acuerdo con los privados. El acuerdo con los privados. Sí. Que fue un acuerdo del 99%, y hasta donde yo sé, si el sector, los acreedores, sí, convienen a un acuerdo del 99%, porque los debe favorecer, ¿o no? Sí. ¿No? Sí, claro. Había clientes, entre los acreedores había clientes de Totó Caputo, Acordate que Totó Caputo tenía un fondo de inversión y era un consultor de fondos de inversiones. O sea, había clientes que podían perder guita si la Argentina tomaba otra decisión. Ahora, ante la respuesta, insisto, o ante esta postulación de, bueno, ¿qué querés? ¿Entrar en default? Lo que yo respondo es, no quiero entrar en default. Lo que yo quiero es sentar las bases para que el nunca más sea cierto. Es decir, que, hay que fumarse este último latrocinio de la derecha, bueno,
futuras generaciones de argentinos queden envueltos en este proceso de saqueo y sobre todo condicionamiento político al que nos sometió el macrismo. Para eso hay que exhibirlo y hay que penalizar. ¿Cuál es el problema? Que si vos penalizás a los responsables del latrocinio, te vas a encontrar con muchos de los tipos que estaban ayer en la Casa Rosada. Entonces, cuando yo recién le decía a Claudio Lozano, hay que tomar la decisión política de enfrentarse al campo, porque si vos tomás esas decisiones, el que planteaba Claudio, o Enrique, no me acuerdo quién de los dos, tenés que después pelearte con el campo. Bueno, si vos decidís investigar la deuda en la Argentina, para que no ocurra nunca más el latrocinio, los beneficiarios y los tipos que participaron del latrocinio, además del gobierno, estaban ayer en la Casa Rosada tratando de, no sé qué, hacer un acuerdo de precios. ¿Sabes cuál es la banda de sonido del gobierno en estos aspectos? Pero alguien siempre pierde, ¿eh? No todo el mundo puede quedar conforme porque hay puja de intereses. Así que bueno, ese es el dato, Dani, de ayer. Muchos empresarios contentos con Guzmán. Y bueno, un día donde la inflación finalmente se confirmó en los valores que nosotros veníamos mencionando. 4%, 4,8% de alimentos. ¿Sabes cuál es el rubro que más creció de la inflación durante enero? Comunicaciones. ¿Sabés cuánto creció la inflación en comunicaciones durante enero? 17,5%. ¿Sabés por qué? Porque a pesar de que el gobierno dictaminó un 5%, las empresas mandaron factura con el 20%. ¿Puedo decir algo? A mí me llegó una nota de crédito, ¿eh? Muy bien. ¿De tu compañía? Sí, de mi compañía. Me llegó una nota de crédito. ¿Puedo preguntar si es Cablevisión? No me digas si es otra. ¿Es Cablevisión? ¿Te llegó una nota de crédito? Del grupo, no de Cablevisión, del grupo, de ese grupo. Perfecto, si te llegó la nota de crédito, entonces te la muestro, si querés. Están revirtiendo. Capaz que tiene que ver con que me facturaron mal algo, no tengo ni idea. No, bueno, sí, te facturaron mal algo. Sí. O sea, en efecto te facturaron. Capaz que me facturaron mal algo, otra cosa. Puede ser. Bueno, fenómeno, si están mandando notas de crédito, fenómeno, bienvenido sea, que se adecúen a la decisión del Estado, que regula los precios de ese rubro. Ahora, lo cierto es que en enero, donde las empresas no se adecuaron, mirá cómo impactó en la inflación. Claro. Mirá cómo impactó en la inflación. Me están llegando detalles porque yo vi la información recién del cierre del acuerdo por la deuda de YPF. Muy buena. Bueno, y me llegan detalles, pues yo decía, bueno, es parte de la tierra arrasada, de la herencia macrista, el tema del endeudamiento de YPF. Sí, y acá me dicen, pero ojo que y me dice alguien que conoció muy de cerca la gestión de YPF desde su estatización, por lo menos de la mayoría accionaria, sí, que parte de este endeudamiento fue tomado en su momento también por la gestión de Galluccio, y que no es todo solo adjudicable al gobierno de Macri, aunque es cierto que el gobierno de Macri aceleró mucho los procesos de endeudamiento a nivel nacional. Galluccio hoy es el hombre fuerte de YPF, ¿no? Y es el que aconsejó... El hombre gravitante en YPF hoy es... Sí, asesora a Cristina no formalmente, pero Cristina lo toma como una referencia en el área. Y es el que recomendó, dicen, no me consta, al CEO, que es el gerente, digamos, operativo de la compañía. Bueno, y hay que ver entonces qué pasa ahora. Es un buen dato, como vos decís, sobre todo es un buen dato, pero a un costo que vamos a tener que pagar, como todo. Cada vez que hablamos de deuda y de renegociación de deuda, es bueno que YPF no caiga en default, sí, porque es la principal empresa argentina. Ahora, esto tiene un costo para los argentinos, costo presente y costo futuro, que va a ser pagado por los argentinos, y la pregunta es, ¿se pagará el costo político? Yo creo que si vos hacés el perfil, el otro día alguien agarró un papel, papel blanco, y con una virome me hizo el perfil de deuda de los próximos años. Y me dijo, vos ya sabés quién, sí, y me dijo, nos están dando, y utilizó así como el gesto de una jeringa, la anestesia. Nos están dando la anestesia. A lo cual yo pregunté, porque yo soy muy sagaz cuando quiero. Claro, no. ¿Cuál es la anestesia? ¿Cuál? Y los años esto lo digo yo, de perdón, los próximos años de perdón, supuestamente en el no pago de la deuda externa, son la anestesia. Pero después viene un perfil de pago, el perfil de deuda tiene unos compromisos de pago muy altos, que dicho sea paso, no estaba relatado esto. Bueno, todavía no está cerrado con el fondo, por ejemplo.
Está bien, el acuerdo con el fondo, ya dijimos, lo que supuestamente propone la Argentina es 3 más 10. 3 y 10, sí. 3 de gracia más 10 y 10 cuotas. Con interés las cuotas. Es un interés bajo, el del fondo, pero es un interés. Sí. Que te da más o menos, te puede llegar a dar en los primeros años, depende de cómo sea el sistema, te puede llegar a dar 4.000 y pico de palos por año. Más los privados, más los acreedores, más los acreedores privados del Estado, sí. más los privados con privados, más allá de la maniobra back to back que se prestan a sí mismos y demás. Sí. Bueno, ahí estamos hablando de un compromiso en el año 25, 26, o incluso puede llegar a ser antes, de los compromisos de los servicios de pago de la deuda externa muy altos, que todo indicaría que vamos a ir en ese periodo, o la Argentina se transforma en Corea del Sur. Sí, o vas a un rollover. O vas a rollover Beethoven. Sí. Vas al rollover. Sí, ¿Qué es el rollover? A renegociar. ¿Qué es el rollover? El ordenamiento. ¿Y qué pasa ahí? Te cambio cuando vos renegociás. No, hay más condiciones o nuevas condiciones, o una revisión de las condiciones. Cambia la tasa. Acá el tema no es igual de ¿entendés? Con el fondo igual el tema no es la guita. ¿Y qué va a pasar? A ver. Es el condicionamiento político. Eso ni hablar. Yo creo que todavía no está del todo mensurado. Por eso yo ayer el endeudamiento es un proceso de condicionamiento político para los gobiernos. Estoy 108% de acuerdo con lo que después es un negocio para quienes se fugaron la guita. Es un instrumento político. Y el gobierno tiene el diagnóstico. Fíjate que ¿qué dijo Guzmán? ¿Sabe quién tenía claro eso? ¿Quién? Néstor Carlos. Bueno, por eso se desendeudó. Porque el desendeudamiento, más allá de una cuestión económica, era una emancipación política, era la posibilidad de pararte sobre tu pie. Acá me dicen a Fronti, que es el CEO del IPF, responde a Galucci, fue sugerencia de Galucci. Sí, eso que estábamos mencionando, creo que no nos olvidamos de mencionar el nombre, así que gracias por el recordatorio. Bueno, ¿te puedo decir algo? Lo siguiente, perdón, quiero terminar con esto, Dani. Sí. Viste que ayer nosotros pasamos y fue muy ayer Guzmán, fue el día de Guzmán ayer. Ayer lo celebraban en redes sociales por la charlita esa que tuvo con Marcelo Bonelli en el programa de TN. Y después, a la tardecita, el propio gobierno difundió una foto donde vos ves a dos de los principales monopolios de la Argentina, Techín y Aluar, palmeándolo, aplaudiéndolo, levantándole el pulgar, como síntesis de lo que fue una catarata de elogios que recibió Guzmán de los empresarios que fueron a esta segunda ronda del acuerdo de precios y salarios, que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, porque se hace por separado, o sea, sindicatos por un lado, empresarios por otro, el gobierno en el centro, y no está claro todavía cómo se va a ejecutar el acuerdo de precios y salarios. Se sabe que el gobierno quiere ponerle informalmente un techo a la paritaria del 29%, porque Guzmán dice la inflación va a ser eso, más o menos 4 puntos. Así que sobre el 29, a lo sumo, súmenle 3 puntitos. Eso es lo que le dijeron a los sindicatos. Y ayer, Guzmán, a los empresarios, escuchá el mantra con el cual Guzmán se ha convertido y está fascinando a los empresarios argentinos, grandes empresarios argentinos. Ordenar la macro. El objetivo es, tenemos que ordenar. La macro está muy desordenada. Tenemos que ordenar la macro para después emprender el proceso de crecimiento. Vos ayer mencionabas el CBU, ¿no? Que ahí el gobierno está difundiendo estas 3 letras como... A mí me dicen eso, crecimiento, vacuna y unidad. Sí, crecimiento, consumo, asociados, ¿no? Como hechos asociados. A mí me dijeron crecimiento. Sí, bueno. Sí. No, porque bueno, la misma C se puede aplicar para las dos cosas, pero vacuna y unidad. Sí. Como las 3 ideas fuerzas de la campaña